El título de mi conferencia es ¿Es posible situar antropológicamente la actividad tecnocientífica? Hay una suma de circunstancias interesantes, sobre todo este año, que hablamos de Shakespeare, pero también de Cervantes, del fallecimiento de Cervantes. ¿Y si me quedo con esto? Está, sí. ¿Se escucha bien? Sobre todo de Cervantes y además de Borges, que también fueron 30 años del fallecimiento de Borges. ¿Y por qué lo nombro esto? Lo nombro precisamente porque me une con el profesor no solo una amistad de un gran amigo, sino también la coincidencia. Yo me sorprendí cuando me encontré en un mismo libro contigo. Y aunque no sepan que habla de todas estas cosas, también habla de nada menos y nada más que de Don Quijote. Así que yo voy a empezar con una cita de él, de ese texto y de aquella conferencia que estuvimos juntos. Entonces digo yo, en una incursión cervantina en la que tuve la oportunidad de participar durante la celebración de la aparición de la primera parte de El Quijote en el Fórum de Barcelona de 2004, el profesor Echeverría expuso sobre El Quijote y la realidad virtual. Ya estamos ahí. Quiero comenzar con las palabras finales de aquella exposición que trajo a la reflexión la novedosa circunstancia del desafío que los lectores de la primera parte de la obra de Cervantes, El Duque y la Duquesa, hacen a Don Quijote respecto de la realidad de Dulcinea. Decía el profesor Echeverría, el héroe es acusado por sus lectores de haber creado personajes ficticios y haberles atribuido virtudes que no tienen, al propio tiempo que esos lectores pasan a ser personajes reales de la segunda parte, adentrándose en el mundo virtual de las letras. Sin duda, como también expresaba, es filosóficamente hablando el mayor aprieto y el más difícil, decías, trance en que se vio Don Quijote. Pero la réplica de Don Quijote a esta crítica no tiene efectivamente pérdida y como tal sorprende. Dice Don Quijote, en esto hay mucho que decir. Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica. Y estas no son de las cosas cuya averiguación se hace de llevar hasta el cabo. Me quedo con esta respuesta de Don Quijote que repito. Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica. Y con el cierre de la exposición del profesor Echeverría, con la cita conclusiva de Borges, que decía, tampoco llegamos a saber si los mundos virtuales son reales o no. Por analogía, uno podría afirmar, sin inmutarse, que la actividad tecnocientífica, particularmente en el tiempo que nos ha tocado vivir, pareciera pertenecer a algún mundo virtual, si reparamos en ciertos productos de sus innovaciones y en que, como en el caso de Dulcinea, no podríamos asegurar cuán lejos o cuán cerca de la ficción están las grandes teorías científicas. Por supuesto, con la sola protesta de algún positivista avant la lettre. Casi puede sentirse también el tufillo de un juego de lenguaje que tiene el regusto y la pretensión de la validación y justificación metodológica y actualmente hasta la aceptación sin más de los agentes sociales no dedicados a la actividad tecnocientífica. Este juego de lenguaje vendría a ser, sin duda, una actividad humana y, por tanto, el resultado de un hacer que se constituye como un hecho social, un factum necesario de las respuestas significativas que acompañan al ser humano en su existencia, como pretendemos mostrar más adelante. Pues en el mismo sentido que decimos que es cierto que no hay propiamente hablando algún caballero andante sin su correspondiente Dulcinea, podríamos afirmar también que el despliegue de la innovación y el desarrollo de la actividad tecnocientífica se afirma en el marco de la aceptación de su verdad como proveedora de respuestas a la necesidad de interrogantes, problemas y desafíos que acechan al ser humano. Sin embargo, esta verdad es y será siempre humana, contingente, probable y, en todo caso, limitada a la certeza
de proposiciones solo validadas empíricamente en circunstancias determinadas. Lo que parece en esto una obviedad discursiva está muy lejos de serlo si admitimos que esa relatividad estructural del saber tecnocientífico nos remite a la necesidad de considerar la existencia de un contexto crítico en el hacer de los tecnocientíficos y evitar con ello lo que he denominado hace tiempo paradogma, esto es, la cristalización de un modelo de validación del saber caracterizado por la imposición arbitraria de sentidos a causa de la falta de apertura de un espacio crítico durante el proceso de investigación en ciencia y tecnología. Ahora bien, esta perspectiva reflexiva, nacida de la analogía enunciada, quiere avanzar más allá de un debate que ha buscado fundamentar epistémicamente la cuestión acerca de si la ciencia, además de producir conocimiento, es una actividad. Nuestra propuesta, como indicamos en el título de la exposición, aspira a situar antropológicamente la actividad tecnocientífica. Vale decir, afirmamos que los hechos, en tanto que resultados del hacer de los científicos y tecnólogos, se corresponden con una actividad humana, una manera de actuar ante la necesidad de dar respuestas a las vicisitudes de la existencia. Para ello, nos ha parecido necesario traer al pensamiento la cuestión del sentido en la comprensión de esta actividad como uno de los modos propios del ser humano de dar cuenta de su situación en el mundo. Un modo, si se quiere, de significarlo desde una racionalidad específica, como respuesta al interrogante que él mismo es, ontológicamente hablando, en la historia. Cuando se asevera que el conocimiento científico debe atenerse a los hechos, para ser tal, se pretende decir varias cosas, pero sobre todo se acepta como obvia la afirmación de que el conocimiento científico da lugar a una verdad distintiva respecto de cualquier otro tipo de actividad humana. Creo que no se advierte suficientemente lo esencial que podemos encontrar en esta afirmación. Se trata, en efecto, de una suerte de proposición generalizada que acompaña como razones de un hacer a los investigadores científicos no estimulados ni demandados en su tarea por los debates epistemológicos. En cierto modo, la idea de que la ciencia se ocupa, entre comillas, de realidades, de evidencias empíricas y no de especulaciones incontrastables, garantiza a cualquier persona que ejerza una disciplina científica la seguridad psicológica y una legitimación consensuada y prestigiada para actuar. Lo que no advertimos en esta práctica social corriente de la comunidad científica es que, en todos los casos, aquello que denominamos hechos son hechos sociales. Podría decirse, al revés de lo que expresa Wittgenstein en su Tractatus 1.3, que a partir de que, al revés de él, que a partir de que nos constituimos significativamente en un mundo, recortamos un tipo de hechos. No me canso de mencionar, cuando reflexiones sobre estos aspectos epistemológicos, la dimensión antropológica y metafísica, ¿por qué no?, en lo que atañe al compromiso práctico y encarnadura existencial que ella, o sea, la metafísica, representa en la búsqueda de sentido, de los alcances que tiene para mí el punto de vista expresado por el matemático René Thom, a quien le debemos la teoría de los fenómenos discontinuos, en la siguiente fórmula. Lo que limita lo verdadero, dice Thom, no es lo falso, sino lo insignificante. Manifiesta convicción, coincidente con el enfoque de Jürgen Habermas, respecto de la relación entre la verdad de un resultado y la consideración de su interés. Fórmula, por otra parte, que Thom aplica sin eufemismo a la visión positivista tradicional en el texto que me voy a permitir citar. Dice Thom, la concepción positivista contiene un grave error. Puede llegar a la insignificancia. Si nos limitamos a describir la realidad, no se plantea ningún obstáculo. Pero el problema no es describir la realidad, sino aislar en ella lo que tiene sentido, y esto lo subraya, para nosotros, lo que es sorprendente en el conjunto de los hechos.
Si los hechos no nos sorprenden, no aportarían ningún elemento nuevo a la comprensión del universo. Lo mismo da ignorarlo. Tal vez podríamos agregar a estas observaciones de René Thom la idea de que describir la realidad también plantea obstáculos, pues una descripción no carece de presupuestos cuando lleva a cabo la selección que recortamos de aquello que nos interesa o que hemos considerado significativo. Nadie describe desde ningún lugar. Siempre es determinante el marco teórico o el punto de vista que orientará al investigador a hacer la lectura o descripción de los fenómenos. Retengamos, pues, esta idea de la necesidad de significancia de lo real. No interpelamos, al menos en esta oportunidad, sobre las implicaciones ontológico-metafísicas de la constitución de un mundo. El tecnocientífico no incluye la interpelación sobre el mundo como uno de los contextos en que se despliega el proceso de investigación. Solamente veamos el interés antropológico de algunas de las observaciones contenidas en el texto citado. ¿Por qué aislamos de la realidad aquello que tiene sentido? ¿Verdaderamente aislamos de la realidad aquello que tiene sentido? ¿Aislamos lo que tiene sentido para nosotros o es que no tenemos otra realidad que concebir la realidad como un universo de significado, como mundo? Visto el problema desde otro lugar, ¿cómo es esto de que los hechos en que pareciera apoyarse y reclamar para sí la investigación tecnocientífica son, como hemos dicho, hechos sociales? ¿Cómo estos hechos, para estar situados en un orden de referencias de sentido, constituyen a su vez una realidad cultural? Esto es, hacen de la ciencia una actividad y un producto cultural, una forma de comportamiento humano, entre otras creaciones y modos de ser del hombre, aunque específica. Con una preocupación análoga a la que aquí exponemos, el filósofo italiano Nicolás Abagnano, en un interesante ensayo, muy viejito, de 1947, Filosofía, Religión, Ciencia, publicaba en Buenos Aires en 1961 por un antiguo sello Nova, se planteaba la siguiente pregunta: ¿cuál es la actitud humana que da lugar a la ciencia? Abagnano pensaba que el problema de la ciencia nacía a partir de esa pregunta, porque para él es la actitud del hombre que se reconoce parte de una totalidad que lo comprende. Solamente, decía, reconociéndose como parte de dicha totalidad, puede el hombre conocer esa totalidad, en la cual él mismo entra con igual título que las otras partes. Por eso, una afirmación del tipo, la ciencia es la consideración del mundo, significaría desde su punto de vista que el hombre es objeto de investigación científica, en la misma medida y con el mismo título que todos los otros objetos posibles. Sin embargo, la ciencia, y hoy la tecnociencia, no tiene ya simplemente al hombre como objeto de investigación, asunto que actualmente nadie pone en duda, aunque sigue siendo problema de debates en lo que atañe a los presupuestos de abordaje y procedimientos. La actividad tecnocientífica misma va más allá. Su hacer es responsable de mucho más, pues se constituye como respuesta posible, entre otras actividades del hombre, como las experiencias de las perspectivas del arte, la religión o la propia filosofía, a las cuestiones antropológicas que afectan el sentido de la existencia y de nuestra existencia. Por ello, no deberíamos dejarnos fagocitar por el destello de la virtualidad del carácter compensatorio y puramente instrumental, protésico, que alimenta la intimidad de lo técnico en su vínculo con la ciencia. El formidable servicio de lo técnico como extensión protésica respecto de las condiciones de vida del hombre no puede negar la manifestación de la fragilidad biológica humana, o lo que es aún más difícil de advertir, cuando la sociedad se torna cada vez más subsidiaria de los objetos, su condición ontológica. Que la tecnociencia sea una actividad humana, entre otras, y que como tal satisfaga los problemas que le acechan cotidianamente y avance en respuestas probables a los interrogantes que posicionan al ser humano en un mundo, estimula una lógica que pone la perspectiva del humano donde ilumina la alienación por la seducción de lo tecnológico.
La aceptación de esta dimensión antropológica del hacer científico-tecnológico nos orienta, en cambio, en el camino de la criticidad y la conciencia de los límites de todo saber. Se trata de repensar la potencialidad incoada en una suerte de humanismo que sea capaz de superarse a sí mismo a partir de la conciencia de su propia fragilidad, contrariamente al optimismo post-positivista que parece resultar de la corriente de pensamiento que alienta el llamado transhumanismo, gestado por sí mismo como la exacerbación de los resultados de los proyectos tecnocientíficos aplicados al ser humano, en particular los avances de la biotecnología y de las ciencias cognitivas, en la falsa esperanza de superar las limitaciones humanas fundamentales como la finitud y la muerte, y también las cuestiones éticas asociadas al uso de las tecnologías, incluso con esta conquista, como decía Javier, esa conquista del cerebro. Bueno, ya está. Bueno, muchas gracias por las conferencias hermosas y que nos sacan, ¿no?, de lo cotidiano en nuestras respectivas investigaciones. Yo quería preguntarles a ambos, cada uno, si me puede, como estamos en el ámbito de la educación, ¿qué impactos tiene, por ejemplo, el proyecto NBIC o algunas otras conceptos que han vertido ustedes sobre la educación de las nuevas generaciones y desde la perspectiva, digamos, latinoamericana, considerando que España está más cerca de OCDE y del mundo desarrollado? O sea, si ustedes ven impactos en esta cuestión educativa de las nuevas generaciones, por toda esta cuestión filosófica y epistemológica que plantearon. Sí, empiezo yo y luego intervienes tú, Daniel. Vamos a ver, habría muchos impactos, pero voy a mencionar uno que es suficientemente importante y sobre todo porque la nube, la llamada nube, o sea, vamos, yo en mi libro de 1999 hablaba de los señores del aire, ¿no? Y digamos, son los que mandan, los que dominan el tercer entorno, ¿no? Entonces ahora podría llamarlo los señores de las nubes o de la nube sin problema ninguno. Es decir, bueno, la metáfora además es relativamente aproximada, ¿no? O sea, bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues que la llamada nube, por nube, la nube no es más que son enormes infraestructuras computacionales, o sea, granjas de ordenadores se les llama también, ¿no? En otra metáfora, no muy afortunada, por cierto, esta, pero que computan pues todos nuestros datos. O sea, cualquiera que tenga una cuenta de correo electrónico sin más en Google o que use Facebook o Twitter, está en la nube. O sea, vamos, está en la nube, no él, sino la información. La información, sí. Yo lo que pasa es que, pero como están también sus fotos y están sus emociones, sus emoticones, los emoticones son importantísimos, o sea, hay que prestarles muchísima atención. Entonces está parte de su persona. Yo ya distingo, Daniel, entre persona y tecnopersona. O sea que entonces te lo digo para proseguir nuestros diálogos desde la perspectiva humanista. O sea, claro, entonces que la tecnología, estas tecnologías ya han generado, persona etimológicamente es una máscara, y entonces ahora ya hay una máscara tecnológica, ¿no? Y nuestras máscaras tecnológicas están en la nube, almacenadas, gestionadas, procesadas. Bien, entonces, dicho muy brevemente lo que es la nube en su sentido técnico, entonces lo que está sucediendo es que la nube ya ha llegado a los sistemas educativos, está llegando, por ahora solo en educación superior, pero hay un documento altamente preocupante de la propia Comisión Europea, presentado por la comisaria de Educación a nivel europeo, Vassiliou, que dice que hay que impulsar la nube a todos los niveles educativos. O sea, entonces, bueno, yo ya, por supuesto, en fin, ya he hecho críticas al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso menciona diciendo que... Bueno, dejo este tema porque me llevaría muy lejos. Bien, entonces, diríamos, ¿qué sucede a nivel educativo? Voy a poner como ejemplo los MOOCs, los MOOCs, Massive Online Open Courses, ¿no?
esto ya ha llegado a las universidades latinoamericanas, está en Argentina, entonces está en Argentina, y esto es uno de los futuros, digamos, de la enseñanza universitaria. ¿Qué es un curso online masivo? Pues es un curso en donde, en lugar de enseñar en un aula, o en un aula, perdón, o en la plaza, como ahora se está haciendo, ¿no?, en las movilizaciones que hay en las universidades argentinas, en la plaza es enseñar en el segundo entorno, o uno se puede ir al campo, como hacía Aristóteles, y enseñar como un peripatético, ¿no?, y entonces enseñar paseando por la naturaleza, que es un buen método de hacer docencia, ir a un parque en este caso, ¿no?, y hacer allí un clase sobre filosofía de la naturaleza, se podría hacer sin problema ninguno, ¿no? Bien, entonces en lugar de enseñar en el primer entorno, digamos en medio, en la biosfera, o enseñar en la ciudad, en la polis, es enseñar en el tercer entorno, enseñar en las redes, y enseñar telemáticamente a través de las redes telemáticas, pongamos YouTube como ejemplo canónico, ¿no? Entonces, los MOOCs, ese es un nuevo espacio educativo, pero que ya no es tanto educativo, sino de aprendizaje. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues que esto ha surgido a partir del 2008, 2009 aproximadamente, lo hicieron Harvard, Princeton, las grandes universidades norteamericanas. América Latina llegó muy rápido, llegó en el 2011, tengo datos por aquí, pero no los voy a buscar ahora, y entonces, ¿qué sucede? Pues que en esto son masivos, es decir, hay matrícula masiva, y entonces hay MOOCs, cursos universitarios, se podría hacer uno, o sea, de humanidades y artes, sin problema ninguno. Humanidades digitales es un gran tema hoy en día, y artes digitales no digamos, o sea, con lo cual podría hacerse esto. Entonces ya el problema es cómo gestionar este curso. ¿Cómo gestionar? Bueno, plantea unos problemas gigantescos, ¿no? En primer lugar, que hay que saber dar un curso online, o sea, un curso online, el busto parlante es espantoso. Ya es aburrido, digamos, el busto parlante en el aula, o sea, y más de 3/4 de hora no se soporta, pero está estudiado por psicólogos que más de 5 minutos no se soporta ni en televisión ni en la imagen, ¿no?, a un busto parlante, ¿no? Entonces, esto requiere, por lo tanto, una construcción de los materiales docentes completamente distinta, y esta, de todos modos, independientemente de estas cuestiones que tienen que ver con la pedagogía de la nube, vamos a llamarlo así, por llamarlo de esta manera, la pedagogía en la nube, diríamos, hay otra cuestión que es mucho más importante, que es a esto yo lo llamo tecnoeducación, o sea, que distingo entre educación y tecnoeducación. Entonces, el problema es el de gestión. ¿Qué modelo de gestión se aplica para un MOOC? Entonces, en su origen, los MOOCs han sido gratuitos. Ahora, algunos de ellos ya han dejado de ser gratuitos. Y entonces, si uno quiere un certificado, entonces ya tiene que pagar por el certificado. Y claro, todos recordamos de cuando eran, no sé, en Argentina, pero también las tarjetas de crédito eran gratuitas en España al principio. Ahora ya no son gratuitas, y además se tiende a que por cada transacción, cada vez que uno usa la tarjeta electrónica, se le cobra una pequeña cantidad, pero esto produce, como es masivo el uso de las tarjetas, produce un gran beneficio para las empresas, ¿no? Bien, entonces quiero decir con ello que si se matriculan en un MOOC 100.000, 200.000 personas, cosa que es habitual, efectivamente, entonces si uno les cobra, aunque sea, pues no sé, un peso, pues ha tenido un ingreso importante. Claro, yo soy gerente de una universidad y digo, tenemos restricciones presupuestarias, pues vamos a hacer esto, o sea, para tener una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, en ese mismo momento, la universidad ya pasa a gestionarse en base al beneficio económico, o comienza a convertir los valores de la gestión económica y empresarial pasan a ser determinantes en los modelos educativos, ¿no? Entonces, se comienza a avanzar la tecnoeducación como tal, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, el ejemplo que le quería sugerir por si le resulta. Pero habría muchas cosas a comentar al respecto, ¿no? A continuación también, ¿qué sucede con los usuarios? ¿Qué sucede con los datos de los usuarios? Porque el negocio, o sea, si uno subcontrata, en lugar de generar un MOOC propio, lo subcontrata con una empresa que le hace este servicio educativo, entonces la empresa lo va a hacer, y lo va a hacer a precio muy barato, incluso igual, si se contrata con Google o con Apple,
va a ser gratuito, y uno va a tener ingresos, con lo cual dice, bueno, pero en cambio la empresa esa va a pedir con certeza los datos de los estudiantes, los datos de uso de los estudiantes más que de los profesores. Los profesores somos irrelevantes para las grandes empresas, pero los estudiantes no. Entonces el gran negocio está en los datos de uso de los estudiantes y por lo tanto ese es el problema grave que habría que tener en cuenta si se implantaran estos modelos propiamente tecnológicos de educación en el tercer entorno. Habría muchas cosas que hacer, pero ya me he extendido demasiado. Bueno, yo creo que complementando esta misma observación, yo diría una breve cuestión. Para que haya conciencia de estos procesos, que yo hablaba como contexto crítico, ¿no? Que no está considerado en el proceso científico, para que haya conciencia de estos procesos, yo creo que no podemos dejar de perder de vista la necesidad de que es necesario el pensamiento para construir básicamente la libertad. No hay libertad sin pensamiento. Esto es fundamental. Y hay yo siempre pienso en una secuencia. Es decir, no puede haber una sociedad democrática o sociedades democráticas por supuesto, sin libertad. Pero no hay libertad si las personas no desarrollan su pensamiento. ¿Y cómo desarrollan su pensamiento? No solo hablando, sino fundamentalmente con mayor capacidad de lenguaje. El lenguaje es importante. Este es otro tema que habría que considerar, que es el lenguaje que los chicos manejan la computadora, pero no saben escribir. La lectoescritura es toda una temática. Esto me parece importante porque esta relación lenguaje, capacidad de pensamiento, cuanto mayor, más rico es nuestro lenguaje, mayor capacidad de conceptualización y de comprensión crítica de la realidad podemos tener. Ahora, no podemos tener conciencia crítica de todos estos procesos y ver cuáles son aspectos, digamos, relevantes, protésicos, como yo digo, o sea, que sirven al desarrollo humano, de aquellos que no son beneficiosos. Para eso es necesario tener esa capacidad crítica que da el trabajo del pensamiento. Y en esto me parece que es imposible superar la posibilidad del diálogo, del trabajo personal. Es decir, ahí me parece que hay un punto en que habría que trabajar, ¿no? Me parece que el diálogo sigue, aparte del tecnodiálogo. No sé si respondimos, pero educar es educar en libertad y para pensar. Si la gente no piensa y deglute, no sirve. Y eso es esencialmente la filosofía, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, desgraciadamente estamos excedidos de tiempo, por lo cual vamos a hacer un corte, vamos a hacer un café de unos minutos para continuar con el programa del Congreso. Muchísimas gracias y, bueno, gracias a nuestros...